Imagina que estás en un hospital a las 3 de la madrugada. Los pasillos están casi vacíos. Las luces blancas parpadean suavemente y el sonido más constante es el de las máquinas que monitorean la vida de los pacientes. Es un lugar donde ocurren milagros todos los días, pero también es un lugar donde muchas personas dicen haber presenciado cosas que no pueden explicar. Historias que médicos, enfermeras, guardias de seguridad y hasta pacientes han contado durante años. Apariciones que aparecen y desaparecen. Figuras que caminan por los pasillos cuando nadie debería estar ahí. Sombras que se mueven en habitaciones vacías. Y lo más inquietante de todo, testimonios de personas que aseguran haber visto a alguien que ya había muerto. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias misteriosas y quieres descubrir más relatos inquietantes como este, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Los hospitales son lugares únicos en el mundo. A diferencia de cualquier otro edificio, en ellos se concentra una enorme cantidad de emociones humanas: esperanza, miedo, dolor, alivio y en muchos casos, despedidas definitivas. Cada día nacen nuevas vidas, pero también muchas otras llegan a su final. Esa combinación de momentos tan intensos ha llevado a muchas personas a preguntarse si algo queda atrás después de que alguien muere. Y curiosamente, muchos de los relatos de apariciones inexplicables ocurren precisamente en estos lugares. Una de las historias más conocidas dentro del personal médico es la de la llamada enfermera fantasma. En distintos hospitales del mundo se han repetido relatos sorprendentemente similares. Pacientes que estaban solos durante la noche aseguran haber sido atendidos por una enfermera amable que los ayudó, les acomodó las sábanas o les dio agua. Sin embargo, cuando por la mañana mencionan lo ocurrido, el personal se queda confundido. Nadie había entrado a esa habitación durante la madrugada. Lo más inquietante es que en algunos casos, las descripciones coinciden con una enfermera que trabajó allí muchos años atrás y que falleció hace tiempo. Hay un caso particularmente perturbador que fue contado por varios médicos en diferentes entrevistas. Una mujer estaba hospitalizada después de una cirugía complicada. Durante la noche, despertó con mucho dolor y presionó el botón para llamar a la enfermera, pero nadie respondió. Minutos después, según su relato, una enfermera entró a la habitación. Le habló con calma, revisó su suero y le dijo que todo estaría bien. La paciente volvió a dormirse tranquila, pero cuando despertó al día siguiente y agradeció a la enfermera que la había ayudado, todo el personal aseguró que nadie había estado en su habitación durante esa hora. Este tipo de historias no solo provienen de pacientes. Muchos médicos y enfermeras también han contado experiencias extrañas que han vivido durante sus turnos nocturnos. Los turnos de madrugada en hospitales son conocidos por ser largos, silenciosos y a veces inquietantes. Algunos miembros del personal dicen haber escuchado pasos en pasillos vacíos. Otros afirman haber visto puertas abrirse lentamente sin que nadie estuviera allí. Incluso hay quienes han escuchado sus nombres susurrados cuando estaban completamente solos. Uno de los relatos más impactantes proviene de un guardia de seguridad que trabajaba en un hospital desde hacía más de 20 años. Según su testimonio, durante una ronda nocturna, notó que una de las luces de una sala que normalmente estaba cerrada se había encendido. Pensando que alguien había entrado sin autorización, decidió revisar. Cuando abrió la puerta, vio una mujer sentada en la cama, mirando hacia la ventana. Al preguntarle si necesitaba ayuda, ella no respondió. El guardia salió a llamar a una enfermera, pero cuando regresaron juntos a la habitación, la cama estaba completamente vacía. Lo más extraño fue lo que descubrieron después. Esa habitación llevaba semanas cerrada porque el último paciente que estuvo allí había fallecido. En muchos hospitales también se habla de lo que algunos llaman las habitaciones inquietas.
Son cuartos específicos donde ocurren sucesos extraños una y otra vez. Alarmas que se activan sin motivo. Equipos que se encienden solos. Sensores de movimiento que detectan presencia cuando no hay nadie. Uno de los fenómenos más intrigantes, reportados por enfermeras, es el de los llamados visitantes invisibles. En varias ocasiones, pacientes que estaban cerca de morir han dicho ver a familiares que ya habían fallecido. Personas que vienen a hablar con ellos o acompañarlos. Para muchos médicos, esto podría explicarse por cambios químicos en el cerebro en los momentos finales de la vida. Pero lo extraño es que en algunos casos, los pacientes describen a familiares cuya muerte aún no conocían. Una enfermera que trabajaba en cuidados paliativos contó una experiencia que nunca olvidó. Un paciente anciano que estaba en sus últimas horas de vida comenzó a sonreír mientras miraba hacia la puerta. Cuando la enfermera le preguntó qué veía, él respondió con tranquilidad: "A mi hermano está aquí para llevarme a casa". Lo inquietante fue que el hermano de ese paciente había muerto esa misma noche, pero la familia aún no lo sabía. Existen también historias sobre ascensores que se detienen en pisos donde nadie los ha llamado, puertas automáticas que se abren frente a pasillos vacíos, carros de hospital que se mueven ligeramente como si alguien los hubiera empujado, para quienes trabajan allí todos los días. Estos eventos pueden parecer simples fallos técnicos, pero cuando ocurren repetidamente en los mismos lugares, algunos comienzan a preguntarse si realmente hay otra explicación. Los hospitales antiguos parecen ser especialmente conocidos por este tipo de relatos. Edificios que han estado en funcionamiento durante décadas o incluso siglos, donde miles de personas han pasado por sus habitaciones. Algunos trabajadores dicen que hay zonas específicas donde prefieren no estar solos durante la noche, pasillos donde siempre se siente frío, habitaciones donde las luces fallan constantemente, lugares donde muchos aseguran haber visto figuras humanas que desaparecen en segundos. Pero quizá una de las historias más perturbadoras es la de las llamadas apariciones de despedida en diferentes partes del mundo. Hay testimonios de médicos que dicen haber visto a pacientes caminando por los pasillos poco después de haber sido declarados muertos. En muchos casos, estas apariciones son breves. Una figura cruzando un pasillo, alguien sentado en una sala de espera vacía, o una silueta que entra a una habitación y desaparece. Algunos investigadores de lo paranormal creen que estos eventos podrían estar relacionados con momentos de fuerte carga emocional. Los hospitales concentran algunas de las experiencias humanas más intensas: nacimientos, tragedias, despedidas y esperanza. Según esta teoría, esas emociones podrían dejar una especie de eco en ciertos lugares. Sin embargo, los científicos tienden a buscar explicaciones más racionales. El cansancio extremo del personal médico, el estrés constante, la iluminación artificial y los largos turnos nocturnos pueden afectar la percepción humana. Cuando alguien lleva muchas horas despierto, el cerebro puede interpretar sombras o sonidos normales de forma errónea. Aún así, hay testimonios que siguen desconcertando incluso a los más escépticos. Historias en las que varias personas presencian el mismo fenómeno al mismo tiempo. Relatos que coinciden entre trabajadores que nunca hablaron entre sí y registros de cámaras que captan movimiento que nadie puede explicar. Quizá lo más inquietante de todas estas historias es que muchas
provienen de personas que trabajan en medicina, profesionales entrenados para observar con precisión, acostumbrados a basar sus decisiones en evidencia, personas que normalmente no creerían en lo sobrenatural, pero que aseguran haber visto algo que no pudieron explicar, porque al final los hospitales son lugares donde la línea entre la vida y la muerte es extremadamente delgada. Lugares donde cada día ocurren historias de esperanza y también despedidas definitivas. Y tal vez por eso, algunos se preguntan si en esos pasillos silenciosos, cuando la noche cae y el hospital parece quedarse en calma, algo más sigue caminando por ello a lo largo de los años. Muchas de estas historias han quedado registradas en testimonios del propio personal hospitalario. No son relatos inventados para asustar, sino experiencias que médicos, enfermeras y trabajadores de seguridad han contado después de vivir situaciones que simplemente no lograron explicar. Y aunque muchas veces intentan encontrar una razón lógica para lo que ocurrió, hay momentos que quedan grabados en su memoria para siempre. Uno de esos casos ocurrió en un hospital donde varias enfermeras comenzaron a notar algo extraño durante el turno de madrugada. Cada noche, aproximadamente a la misma hora, una de las puertas del pasillo de cuidados intensivos se abría lentamente por sí sola. Al principio pensaron que era una corriente de aire o un problema con el mecanismo de la puerta. Sin embargo, cuando revisaron el sistema, todo parecía funcionar perfectamente. Lo inquietante fue que este fenómeno empezó a repetirse durante semanas, siempre a la misma hora exacta. Finalmente, alguien revisó los archivos del hospital y descubrió que en esa habitación había fallecido un paciente, exactamente a esa hora, varios años atrás. Historias como esta han alimentado durante décadas la creencia de que algunos hospitales podrían estar marcados por los eventos que ocurren dentro de ellos. Muchas personas que trabajan en estos lugares dicen que con el paso del tiempo comienzan a desarrollar una especie de intuición, una sensación extraña cuando entran a ciertos pasillos o habitaciones, lugares donde el ambiente parece distinto, más pesado o más frío, incluso cuando todo parece normal, aunque para algunos esto puede sonar como simple sugestión. Hay quienes aseguran que esa sensación aparece incluso antes de saber que algo ocurrió allí en el pasado. Uno de los relatos más comentados entre personal médico ocurrió durante una noche particularmente tranquila en la sala de pediatría de un hospital antiguo. Una enfermera estaba revisando los monitores cuando escuchó claramente el sonido de una pelota rebotando en el pasillo. Pensó que tal vez algún niño se había levantado de su cama, así que salió a mirar. El pasillo estaba completamente vacío. Caminó unos metros, revisando cada habitación, pero todos los niños estaban dormidos. Cuando regresó al puesto de enfermería, escuchó el mismo sonido otra vez, la pelota rebotando lentamente en el mismo pasillo. Sin embargo, esta vez el sonido parecía alejarse poco a poco hasta desaparecer. Lo más extraño fue que ese pasillo conducía a una antigua área del hospital, que había sido cerrada años atrás. Los guardias de seguridad suelen ser algunos de los principales testigos de estos eventos durante la noche. Ellos son quienes recorren los pasillos cuando casi todos los demás están dormidos.
Muchos hospitales tienen sistemas de cámaras que vigilan cada área del edificio, y en ocasiones los guardias aseguran haber visto cosas extrañas en las pantallas. Sombras cruzando pasillos donde no hay nadie, puertas que se abren lentamente sin presencia humana, o figuras que parecen estar de pie durante unos segundos antes de desaparecer. En la mayoría de los casos, cuando alguien va a revisar el lugar físicamente, no encuentra absolutamente nada. Un guardia que trabajó durante años en un hospital relató una experiencia que todavía le causa escalofríos. Durante su turno, estaba observando las cámaras cuando notó a una mujer caminando lentamente por uno de los pasillos. Llevaba lo que parecía ser una bata de hospital. Pensando que era una paciente desorientada, avisó por radio para que alguien fuera a ayudarla. Sin embargo, mientras seguía observando la pantalla, la mujer giró en una esquina y simplemente desapareció. Cuando los enfermeros llegaron al lugar segundos después, el pasillo estaba completamente vacío. Tras revisar los registros de paciente, descubrieron algo inquietante. No había ninguna mujer internada que coincidiera con esa descripción. A lo largo del tiempo, muchas de estas historias han sido investigadas por personas interesadas en lo paranormal. Algunos equipos han llevado cámaras especiales, grabadoras de sonido y sensores de movimiento a hospitales antiguos para intentar registrar evidencia de estas supuestas apariciones. En algunos casos, han captado sonidos inexplicables en paso, susurros o golpes suaves en habitaciones vacías. También existen historias de pacientes que han tenido experiencias muy extrañas mientras estaban hospitalizados. Algunas personas dicen haber despertado en medio de la noche y ver figuras de pie junto a su cama. Otras aseguran haber visto personas caminando por los pasillos que desaparecen cuando alguien más intenta mirarlas. En muchos casos, estas experiencias ocurren cuando los pacientes están bajo medicación fuerte o en estados de debilidad extrema, lo que hace que los médicos consideren la posibilidad de alucinaciones. Sign embargo. Hay relatos en los que varias personas ven exactamente lo mismo al mismo tiempo. Una de las experiencias más curiosas ocurre cuando diferentes trabajadores describen a la misma figura sin haberse puesto de acuerdo. Por ejemplo, en algunos hospitales se habla de la presencia de un hombre con ropa antigua que aparece ocasionalmente en ciertas áreas del edificio. Algunos dicen verlo sentado en una silla del pasillo. Otros que simplemente lo han visto caminar lentamente antes de desaparecer. Lo más extraño es que cuando comparan descripciones, coinciden en detalles muy específicos: la forma de su ropa, su altura o incluso su expresión. ¿Creen que estas apariciones podrían ser algo más que simples fantasmas? Algunas teorías sugieren que ciertos lugares pueden guardar una especie de grabación de eventos pasados, como si las emociones intensas que ocurren en determinados momentos quedaran de alguna manera impresas en el ambiente. Bajo esta idea, lo que algunas personas ven no sería un espíritu consciente, sino una especie de repetición de algo que ocurrió en el pasado. Pero independientemente de cuál sea la explicación, lo cierto es que las historias continúan apareciendo una y otra vez en hospitales de todo el mundo. Y lo más sorprendente es que muchas provienen de personas que nunca habían creído en nada sobrenatural antes de vivir esas experiencias. Tal vez la razón por la que estos relatos nos resultan tan inquietantes es porque los hospitales son lugares donde enfrentamos
una de las realidades más profundas de la vida, nuestra propia fragilidad. Son espacios donde la ciencia hace todo lo posible por salvar vidas, pero donde también ocurren despedidas inevitables, lugares donde miles de historias humanas quedan concentradas entre paredes, que han visto más emociones de las que podemos imaginar. Y quizá por eso, cuando cae la noche y los pasillos quedan en silencio, algunas personas sienten que no están completamente solos, que entre las luces blancas y el sonido lejano de las máquinas todavía quedan presencias que nadie puede explicar. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas apariciones tienen una explicación lógica? ¿O piensas que podría existir algo más allá que todavía no comprendemos? Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre estas historias. Y si te gustó este video y quieres escuchar más relatos misteriosos y casos inquietantes como este, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos, porque el mundo está lleno de misterios y algunos de ellos podrían estar ocurriendo ahora mismo, en lugares donde nadie imagina que algo así podría pasar, en pasillos silenciosos, en habitaciones vacías y en hospitales donde, según muchos testigos, las apariciones inexplicables siguen ocurriendo hasta el día de hoy.